Bueno, el siguiente audio vas a entender teóricamente lo que tienes que hacer para liberarte de tu sombra. Y te recuerdo, tu sombra es una parte de tu mente subconsciente que hace que estés viviendo la realidad que tienes actualmente. El trabajo de la sombra es el trabajo de tu espiritualidad. Porque cuando trabajas tu sombra, estás trabajando tu ego. Ahí les va el audio. Bueno, esto es un audio cortico, para ir de 3 minutos, yo creo, donde explico cómo funciona una depresión, entre comillas. Y la cosa es de que vive la emoción, weón, porque entre más emociones bloquees, esas emociones, esas circunstancias se van a ir para dónde? Para la sombra, para la sombra. Y entre más emociones tengas cronificadas, entre más emociones negativas, entre comillas, tengas ahí reprimidas, eso es lo que se llama depresión, para mí. Eso es lo que se llama depresión, que es esa carga emocional en el inconsciente, en el subconsciente, que te pesa, weón. Y es esa carga emocional que en algún momento va a permear al consciente y va a empezar a afectar los filtros con los cuales ves tu realidad. Los que han sufrido de cierta tristeza o incluso depresión sabrán de que la realidad la empiezan a ver gris. Sabrán de que la realidad literalmente pierde su magia, pierde su alegría, pierde su belleza. Literalmente a un depresivo tú le muestras una rosa y el depresivo no ve belleza. El depresivo quisiera romper esa rosa y tirarla al suelo, porque le recuerda lo que antes sentía por ella, que era felicidad, y es algo que él ya no siente. Entonces, eso que trato de expresar aquí, que me están picando los... Entonces, eso que trato de explicar, esa cuestión, weón, son filtros, o sea, literalmente todos los filtros, todas tus creencias se ponen color gris. Eso es depresión, que tú no ves la vida con, con oportunidades, con motivación. Entonces, ¿eso qué pasa? Para mí es cúmulo experiencias emocionales reprimidas en el subconsciente de estado vibracional negativo que tú rechazaste en algún momento, y eso en algún momento va a permear el consciente y va a empezar a afectar tu albedrío en tiempo real. Empiezas a ver la vida un poquito más gris, y entre más grado de sombra acumulada, pues más gris ves tu realidad, y al punto de verlo todo negro y ya hacer Quererte eso. suicidar. Y es que de tener en cuenta, bueno, de tener en cuenta que si tú no le paras bolas a tu tristeza, se convierte en depresión. Y como primer paso fundamental, no es rechazarla, no es decirte, ay, yo no quiero sentir esto. Por ejemplo, que tú te sientas triste, que tú te sientas esto, e inventes un viaje, e inventes un paseo, te vayas de fiesta con los amigos, fumas yo no sé qué, ves yo no sé qué cosa. No, no rechaces tu emoción, esa emoción negativa. Porque como digo, si no la dejas fluir, si no la dejas vivir, todo lo que sube tiene que bajar. Pero si no la dejas llegar a su pico, si no te regocijas en ella, nunca va a poder bajar y va a quedarse reprimida. Es decir, que lo de la sombra, de que recordemos y no nos olvidemos de esto, de que el pasado al final solo es una historia que nos contamos, que nos cuesta indagar, indagar, indagar en el pasado, indagar, indagar en eso que no queremos ver, incluso en eso que está reprimido, mirarlo, lo miras con el nivel de conciencia que tienes ahorita y con tendencia en lo positivo, porque todo, absolutamente todo se puede ver con un punto de vista positivo. ¿Y cómo se logra ver eso desde un punto de vista mínimamente positivo? Entendiendo que la vida es una escuela y que si tú aprendiste algo de eso que viviste, pues ya le tienes un significado positivo, ya le encontraste un por qué viviste eso y no simplemente un modo victimista de pobrecito yo, porque si tú le encuentras un significado significante en positivo a ese recuerdo reprimido, literalmente va a seguir enquistado ahí, va a seguir enquistado. Tienes que dejar ir, tienes que dejar ir ese recuerdo, tienes que volver a sentir ese miedo, esa frustración, esa infelicidad, volverla a sentir, pero esta vez ya esa emoción está enquistada, ya esa emoción no se puede desenquistar así como así viviendo desde el miedo, volviéndolo a sentir como por decirlo así, recordando todo, sintiéndote todo, pero mirándolo desde un punto de vista elevado, mirándolo con perspectiva en pro de tener un filtro positivo antes de sumergirte en él y observar con tu nuevo nivel de conciencia qué aprendí, qué aprendí, qué aprendí.
Y si aprendiste algo, ya le encontraste un significado, ya liberaste el prisionero que hay en tu sombra. Como prisionero se entiende esa emoción enquistada o emoción barra recuerdo que tienes ahí. ¿Por qué? Porque le diste un significado, le diste un gracias a esto, me conozco, sé esto de mí, sé que esto no me gusta, sé que esto es algo que debo hacer o no debo hacer. Gracias a eso, y métete en la cabeza, la vida estamos viniendo aquí como unas almas que están en la escuela, la escuela que es de la vida, y vienen a aprender tanto de las materias malas como de las materias buenas, y vienen para aprender, pero esas materias al final nada es malo, nada es bueno, todo es neutro, ¿me entiendes? Vienen a vivir experiencias etiquetadas como malas y etiquetadas como buenas, pero al final todo se le puede sacar un significado desde el amor, que el amor siempre va a ser lo que somos, tirando la felicidad. Pues eso, si como mínimo le encuentras un significado de aprendizaje, ya le cambias el paradigma, ya le diste un porqué a esa situación barra emoción que tienes ahí. Literalmente la dejas vivir, la dejas fluir, te perdonas diciéndote que no lo pudiste haber hecho mejor y que tú en tu lugar harías lo mismo, porque no puedes exigirte a tu yo del pasado que tu yo del pasado siempre haría lo mismo, porque tu yo del pasado va a siempre tener los recursos que tiene. Tú tienes ahorita otros recursos, tienes otro nivel de conciencia, por ende tienes que mirar las cosas con perspectiva, pero con una perspectiva que tú trates de mirarla con un filtro de encontrar el aprendizaje, no de juzgar esa parte de esa herida y coger con un palito y chuzar la herida hasta que vuelva a salir sangre. No, se trata de darte cuenta que esa herida sigue abierta, que no ha cicatrizado o ha cicatrizado a medias, y limpiarla, echarle alcoholcito y empezarle a hacer un tratamiento de psychiatric cure, ¿ok? Para que cicatrice, porque esa herida está abierta todavía. No se trata de chuzar y chuzar y chuzar hasta que vea salir sangre otra vez, porque eso sería si tú te sumerges en tu mierda, sin la intención de mirar qué puedes aprender, qué puedes encontrar positivo. Y esa es la circunstancia, bueno, partiendo de que la vida es una escuela, si tú le encuentras lo positivo, si tú le encuentras el aprendizaje, pasaste, weón. Pero ¿qué pasa si no solamente le encuentras el aprendizaje, sino de alguna manera volteas esa situación, entiendes el por qué sucedió, entiendes que fuiste víctima de víctimas, fuiste una víctima de otras víctimas, entiendes que no lo pudiste haber hecho mejor, entiendes que los demás que te hicieron daño no lo pudieron haber hecho mejor, los perdonas por no haber podido haberlo hecho mejor, y te das cuenta que gracias a eso aprendiste y eres una mujer o eres un hombre un poco más en X aspecto, en positivo. El entender la situación y el comprenderla a unos matices, con unos matices amorosos y con unos matices bastante elevados, sumado al entendimiento de que tenía que pasar, y que pues la cuestión es que incluso te queda un aprendizaje, bueno, es súper poderoso, sientes una paz, sientes una tranquilidad, siempre es un encauzamiento, sientes que la vida simplemente te estaba entrenando para seguir viviendo y de mejor manera, y literalmente no solamente liberas al carcelero, sino que ese carcelero lo pones y lo metes a la Universidad de Harvard y resulta ser todo un dotado, todo un genio. Y ese carcelero pues era alguien incomprendido. Ese carcelero se puso a estudiar psicología y ahora está ayudando a todos los carceleros de las cárceles. Cuando te das cuenta que todo se le puede voltear la arepa, todo se le puede sacar una situación positiva, todo tiene un aprendizaje. Cuando tú logras entender eso en algo, en un aspecto de tu vida, eso literalmente va a hacer de que como marco de referencia tú lo implementes en otros aspectos que tengas ahí bloqueados, que tengas ahí en la sombra, y que pues gracias a ese trabajo, cuando le des luz, los comprendas y los trates de mirar con más tendencia a cómo los tienes que mirar, que es desde un punto más elevado de conciencia. Pues eso, bueno, encuéntrale el significado de lo que viviste, el aprendizaje ya le hará el sentido positivo, y si le encuentras una razón de todo, no simplemente un aprendizaje, pues llegarás
a la eureka espiritual. Bueno, no sé cómo terminar esto. En cambiar el significado de lo que pasó de negativo a positivo comienza con encontrar un aprendizaje. Cuando tú encuentras un aprendizaje, como mínimo, cuando tú encuentras el gran aprendizaje que tiene toda experiencia que reprimiste, como mínimo esa circunstancia dejó de estar en lo negativo. Como mínimo, ¿por qué? Porque ya cobró un sentido, ya cobró un para qué, para que yo aprendiera esto. Pero cuando no solamente encuentras un aprendizaje, sino literalmente le encuentras un sentido propio, un sentido de coherencia, un sentido de justificación, un sentido amoroso, de no juicios, de no culpas, de entendimiento total, con perspectiva superior de conciencia a todo lo que viviste, siendo incluso la posibilidad de que si te diera una máquina del tiempo para devolver el cassette, que si decidieras vivir o no vivir, lo decidieras vivir de nuevo, métete esto en la cabeza, la vida es una escuela, si lo encuentras aprendizaje ya más que suficiente. No solamente es la emoción, sino literalmente eso, esa experiencia que tú por algún motivo etiquetaste negativa y por algún motivo estuvo ahí por mucho tiempo, esa experiencia te va a encauzar y te va a empoderar, te va a suministrar un feedback brutal para tu vida, un sentido propio de tu existencia y darte cuenta que todo tiene una razón profunda de ser las cosas. Más bien, tú has visto esos cuadros que hacen que uno se va moviendo mientras mira el cuadro y va apareciendo dibujos distintos. Pues en este caso solo hay un dibujo un dibujo bonito, y hay otros 10 que son malos. ¿Qué pasa? De que si tú no te ubicas en la posición correcta, no vas a ver el dibujo bueno, vas a ver uno de los 9 malos, y tienes que ubicarte en la posición correcta para ver el dibujo, Entonces, ese es el trabajo, cuando te das cuenta que todo en la vida tiene un sentido profundo y simplemente es encontrarle la manera correcta de ver lo que te pasa y ver lo que vives con un filtro, estando en la posición correcta para mirar eso, pues literalmente crees en Dios, confías en la vida, y por eso digo que te sientes más empoderado, porque al final, sea lo que sea que te pase, siempre va a tener un sentido, incluso cuando para los demás, e incluso inicialmente para ti misma, esté etiquetado eso como negativo.